Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar la actividad de cierre de este coloquio internacional de derechos humanos y políticas de memoria, que ha resultado tan interesante y fructífero. La conferencia de cierre, la conferencia de encerramiento, estará a cargo del doctor Vamos a Enzo, comenzar la actividad. Enzo Traverso estudió Historia Contemporánea en la Universidad de Génova y obtuvo su doctorado en l'École des Hautes Études de París, con una tesis dirigida por Michel Louis, alguien con muchos vínculos con Brasil, sin duda. En la actualidad es profesor en la Universidad de Cornell, en Ítaca, en el estado de Nueva York, pero tiene una dilatada trayectoria como profesor en la Universidad de la Picardie Jules Verne, Francia, pero también como profesor visitante en distintas universidades de Europa y de América, en las cuales ha dado una serie muy importante de cursos. Enzo es un autor muy prolífico, no voy a leer la lista de todos sus libros, pero señalar solo algunos, publicados en muchos idiomas, yo diría que en todos los idiomas occidentales relevantes. Entre ellos se cuentan Siegfried Kracauer, Itinerario de un intelectual nómada, de 1998, La historia desgarrada, en Switch de los intelectuales, del 2001, Los marxistas y la cuestión judía, Historia de un debate, 2003, Cosmópolis, figura del exilio judío alemán, 2004, El pasado, instrucciones de uso, Historia, memoria y política, 2007, ¿Qué fue de los intelectuales?, 2014, Las nuevas caras de la derecha, 2018. No, no tem cap. No tem cap. ¿Tem conexão agora? Perdón, se cortó la conexión. En portugués se ha traducido Melancolía de Esquerda, Marxismo, Historia y Memoria, publicado en Belo Horizonte por AINE. Onde foram parados os intelectuais, también publicado por AINE. Y O Pasado, Modos de Usar, publicado en Lisboa por Unipop. Y en preparación, también por AINE en Belo Horizonte, está As Novas Fases do Fascismo, que es el mismo título que tiene esta conferencia de cierre. Enzo es un actor realmente importante, es un intelectual de los más relevantes en los últimos años. Su obra recoge y dialoga una serie de tradiciones teóricas, intelectuales y políticas importantes, la de Marx y las tradiciones marxistas, la de la Escuela de Frankfurt, diálogo con Kracauer, diálogo con Benjamin, en una producción muy productiva, muy innovadora y muy en la que siempre trata de combinar reflexión teórica con los problemas más acuciantes de la acción. Sus temas: el fascismo, las derechas, la guerra, la violencia, la cuestión judía, los intelectuales, la memoria. Entonces es un enorme privilegio para mí presentar a Enzo Traverso, el doctor Enzo Traverso. Ustedes están siguiendo la conferencia por YouTube, tienen la posibilidad de plantear preguntas a través del chat, en portugués, en español, en italiano, en francés, en inglés, el idioma que quieran. Yo intentaré recoger esas preguntas, traducirlas y presentárselas a Enzo al final de su presentación, que tendrá aproximadamente una hora. Así que, bueno, es un placer dejarlos entonces en compañía de Enzo Traverso. Muchas gracias, querido Daniel, por esta introducción y muchas gracias a la Universidad Federal de Paraná, do Paraná, por esta invitación. Es un gran placer para mí de estar en esta conferencia y de tener esa oportunidad de discutir de esos temas con ustedes.
bueno, pido disculpa de antemano para no hablar portugués. Voy a intentar de hablar español. Estoy bastante acostumbrado a dar clases y conferencias en español, a pesar de que también mi español, mi castellano no es muy bueno. Será una mezcla de italiano, francés y castellano, pero me dije que el castellano es un idioma que todo el mundo entiende en Brasil, más que el italiano, el francés o también el inglés, y entonces voy a hablar en castellano. Si hay algunos problemas, por favor, Daniel puede señalarlos. Entonces, quiero decir como premisa que no soy un politólogo que investigó las nuevas derechas en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica. Yo soy mucho más un historiador de Europa en el siglo XX, y en el marco de mis investigaciones he trabajado también sobre la historia del fascismo, pero del fascismo histórico, del fascismo clásico. Y entonces mi ponencia hoy será focalizada más sobre, digamos, una comparación entre la subida de las nuevas derechas en el mundo, a nivel global, en el mundo de hoy, y los fascismos clásicos. Porque yo creo que esa comparación puede ayudarnos a comprender algunos rasgos del presente. Y creo que hay que hacer esa comparación no de manera abstracta, sino ubicándose en el contexto actual, es decir, a dónde estamos y cómo el problema se plantea, cómo esta comparación puede ser hecha hoy. Y entonces, la primera constatación que hay que hacer es que después de los años entre guerras, es decir, las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, nunca el mundo había conocido parecida ascensión, subida de las derechas radicales. Es un fenómeno global y en los últimos años muchos analistas sacaron la conclusión que estamos asistiendo, digamos, a una dinámica global de desarrollo de las derechas radicales y casi de fascización del mundo. Y hay algunas etapas que son muy claras. En 2016, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. En 2017, el segundo tour de las elecciones, la segunda etapa de las elecciones presidenciales en Francia, con el enfrentamiento entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, candidata de la extrema derecha. En 2018, por supuesto, la elección de Bolsonaro en Brasil. Y en los últimos años hubo una extensión de la influencia de la extrema derecha en todos los países de la Unión Europea. Y hoy muchos movimientos de la derecha radical
ingresaron en los gobiernos de algunos países muy significativos de la Unión Europea, de la Hungría, la Polonia, Austria, Italia y otros. Y en esos últimos años cayeron los que tradicionalmente, en general, habían sido consideradas como excepciones. Es decir, había una excepción alemana, había una excepción española, y esas excepciones no existen más, porque en 2017 Alternative für Deutschland ingresó en el Parlamento alemán con gran éxito, y el año siguiente Vox apareció en España, y hoy Vox es un actor central de la escena política española. Y además, bueno, el fenómeno, yo decía, es un fenómeno global, porque hay regímenes autoritarios que tienen rasgos de derecha radical en otros países muy importantes en el mundo, de Turquía a la India del nacionalista Modi, a las Filipinas, a la Rusia de Putin, no hablamos del mundo árabe, o hasta el golpe militar en Birmania de una manera más reciente. Entonces, el paisaje político global desveló una dinámica de extensión, de fascización o de extensión de la influencia de las derechas radicales a una escala global. Bueno, hubiéramos podido pensar, era una previsión que muchos analistas hicieron, se pudiera pensar que una crisis económica global hubiera fortalecido esa tendencia. Ya había una tendencia a la subida de la derecha radical, una crisis económica global hubiera podido agudizar esta tendencia, como ocurrió en los años entre guerras, con la Gran Depresión de 1929-30, que fue una de las premisas de la fascización de Europa. Esa crisis económica global ocurrió con la pandemia el año pasado, pero en lugar de agudizar y desarrollar esa tendencia, mi impresión es que esa tendencia se detuvo, tuvo como una suspensión de esa dinámica y de ese proceso. Por supuesto, la crisis económica global todavía está, la pandemia todavía está, no subimos de esta crisis, entonces todo es posible, y no digo que esta suspensión es definitiva, pero es significativo constatar que esta dinámica no digo que fracasó, pero esa dinámica no tiene más el momentum, la energía que tenía antes. Y simbólicamente, si no un cambio de tendencia, por lo menos un síntoma clara de esta suspensión fue la derrota de Trump en las elecciones el año pasado en Estados Unidos. Y yo diría también, pero bueno, hablando a brasileños, no tengo la autoridad para hacer
digamos, hipótesis, formular hipótesis o sacar juicios, pero creo que los sondeos de opinión en Brasil dicen que el año próximo Lula tendrá más oportunidad, chance de ganar las elecciones que Bolsonaro. Entonces, cómo la crisis, la pandemia y la crisis económica vinculada a la pandemia afectaron este proceso de extensión del campo del fascismo, de la derecha radical o de lo que yo llamo el postfascismo. De una manera general, yo creo que la pandemia desveló dos tendencias generales que ya previamente existían, pero que se fortalecieron muchísimo, se desarrollaron muchísimo y que ahora son dos tendencias estructurales y dominantes en el contexto internacional. La primera tendencia es lo que yo llamaría un giro biopolítico, es decir, una tendencia a la transformación del poder político, de los gobiernos, de los regímenes, en poderes biopolíticos. En el sentido biopolíticos, en el sentido foucauldiano de la palabra, es decir, poderes que manejan, que gestionan directamente los territorios y las poblaciones, que controlan los territorios, la manera en la cual las personas se desplazan en el territorio, los límites, las fronteras, y también controlan y manejan y organizan y gestionan las poblaciones, pero las poblaciones entendidas, concebidas, no como sujetos jurídicos políticos en el sentido moderno de la palabra, los ciudadanos que forman una comunidad política, los sujetos del Estado moderno, sino las poblaciones como un conjunto de cuerpos, como entidades biológicas. Y esto significa políticas de la salud, un control de la higiene pública y de la difusión de la pandemia, del virus. Entonces, el poder que se vuelve en lo que Foucault llamaba un poder pastoral, es decir, un poder que cuida a los ciudadanos del Estado y entonces cuida los ciudadanos como seres humanos en el sentido biológico y físico de la palabra. Entonces, la soberanía política que extiende sus prerrogativas y que se transforma en soberanía biopolítica. Esta es una tendencia. Y otra tendencia es que previamente existía y pero que se desarrolló muchísimo con la pandemia, es la tendencia a lo que pudiéramos llamar, en este caso, un giro hacia el estado de excepción, en el sentido schmittiano o agambeniano de la palabra, es decir, el advenimiento de un estado de excepción y es decir, de un poder, por lo menos en sus potencialidades, de un poder autoritario, con la adopción de medidas de excepción que limitan
las libertades individuales y públicas, los derechos individuales y públicos en el nombre de la seguridad de todos los ciudadanos, de la protección de nuestras vidas. Entonces, el poder pastoral que reivindica esas medidas autoritarias y cierto, en muchos casos esas medidas son tomadas por gobiernos que no son dictaduras militares, ¿no? Y esas medidas son tomadas como medidas transitorias que pertenecen a esa situación excepcional, pero son medidas tomadas en préstamo de un dispositivo jurídico que es el dispositivo del estado de excepción, es decir, de un poder autoritario, de un poder que se emancipa del control de las instituciones democráticas y de las instituciones representativas. Y eso en muchos casos en los cuales esas medidas de excepción miradas a la protección de la salud de los ciudadanos hubieran podido ser tomadas sin adoptar el estado de excepción. Es decir, y el riesgo es que estas medidas en muchos casos puedan, si no volverse permanentes, ser una premisa de un giro autoritario, de un cambio autoritario. Bueno, en este marco, giro biopolítico por un lado, giro al estado de excepción por otro lado, ¿cómo ubicar las derechas radicales? Yo creo que las derechas radicales son muy buenos candidatos para gestionar el giro hacia el estado de excepción. Son un candidato pésimo para gestionar el giro biopolítico hacia el poder pastoral. Y me parece que lo que ocurrió en muchos países es una ilustración bastante clara de esta constatación. De una manera general, y esta es una consideración positiva que yo hago, una lección que se puede traer de este año de pandemia, me parece, digamos, un balance positivo que se puede sacar después de un año de crisis global, algo totalmente nuevo que nadie había previsto y, bueno, que nadie se esperaba de esa forma. Un año después hay una conciencia compartida al nivel internacional, la conciencia compartida de que estamos viviendo una crisis global y que necesita respuestas globales y que se puede salir de esas crisis solamente a un nivel global, y que todas las recetas que había propuesto antes la derecha radical para salir de la crisis y solucionar los problemas fracasaron. No se puede contestar a la crisis, a la pandemia con medidas puramente nacionales. No se puede solucionar la crisis del COVID dentro del marco de fronteras nacionales. Se necesita una respuesta global. Y lo que fracasó es la política tradicional de los fascismos y de las derechas radicales, la búsqueda de un chivo expiatorio. Como lo hizo Trump al principio, diciendo es el virus chino y entonces hay que... bueno, esa medida no
funcionó, no fracasó, fracasó casi en todos los países. Y puedo dar el ejemplo de mi país, no hablo de Estados Unidos, del cual estoy hablando, de donde estoy hablando, hablo de Italia, de mi país. Durante años, cuando Matteo Salvini, el líder de la derecha postfascista, de la derecha radical nacionalista italiana, estaba al gobierno como ministro del Interior, la xenofobia era una política gubernamental. Todos los días, bueno, los barcos, los inmigrantes que eran rechazados. Y entonces la búsqueda de un chivo expiatorio era la política cotidiana de la extrema derecha. Después de un par de meses de pandemia, los italianos estaban recibiendo con admiración, entusiasmo y como héroes los médicos y los enfermeros que llegaban de China y de Albania y de otros países del sur para aportar su ayuda a los hospitales italianos, que en el momento en el cual Italia era uno de los epicentros de la pandemia internacional. Entonces, en este caso, una impulsión hacia la solidaridad, hacia la idea de bien común, de solución global de los problemas, pudo imponerse sobre todas las recetas clásicas de la extrema derecha. Y esto me parece bastante significativo y la expresión de lo que yo decía, un momento de, por lo menos, de suspensión de esa dinámica de fascización global. Pero, digamos, ¿cómo comparar las derechas radicales de hoy con las derechas, con el fascismo clásico? Hay una definición del fascismo que es bastante compartida por los historiadores, los politólogos, pensadores críticos, de George Mosse a Emilio Gentile, más recién Hugo Palletta publicó una contribución interesante en este. Bueno, la idea del fascismo como proyecto de regeneración nacional, como proyecto de regeneración de la nación, concebida como una comunidad étnica homogénea, la comunidad imaginaria del fascismo, para hablar con Benedict Anderson. Esta concepción fue, digamos, teorizada de una manera muy clara por el fascismo en la década de los 30, 20, 30 y 40, en Italia y Alemania en particular, pero en los fascismos, también en Latinoamérica, digamos, que era la definición. Y yo creo que por deducción pudiéramos decir que esa idea todavía existe en la derecha radical de hoy, a pesar de que no sea más teorizada de la misma manera. También porque las derechas radicales de hoy no tienen ideólogos, no tienen grandes figuras de pensadores y de ideólogos que se puedan comparar a la cultura fascista de los años entreguerra. Es decir, no hay un Ernst Jünger, no hay un Carl Schmitt, no hay un Giovanni Gentile en las derechas radicales de hoy. Pero, digamos, esa es la idea del fascismo, digamos, es la idea de nación del fascismo y es una idea
heredada por las derechas radicales de hoy. Pero el fascismo fue mucho más que una cierta idea de nacionalismo y una cierta idea de regeneración de la nación como comunidad racial o étnica homogénea. El fascismo fue un conjunto de elementos en el cual la violencia tenía un papel, jugaba un papel fundamental, la violencia como medio de acción privilegiado, el anticomunismo militante, el enfrentamiento con la izquierda, la destrucción de la democracia, a pesar de las formas de llegada al poder de los movimientos fascistas, que en muchos casos llegaron al poder por vía legal, pero siempre destruyeron la democracia para construir sus propios regímenes. Y también, digamos, el fascismo clásico tenía una dimensión utópica muy grande, es decir, miraba hacia el futuro y tenía una relación orgánica de vinculación orgánica a las capas dominantes, las élites, las clases dominantes con las cuales establecieron una alianza orgánica. Bueno, este conjunto de elementos me parece que no se encuentra más en las derechas radicales de hoy. Es decir, esa analogía histórica tiene muchos límites. Y un ejemplo que puede desvelar esas diferencias es un acontecimiento del cual se habló muchísimo en esos últimos meses, es decir, los acontecimientos del 6 de enero de 2021, el asalto al Capitol, al Capitol de Washington, por los manifestantes de Trump, un acontecimiento que traumatizó literalmente Estados Unidos y que tuvo un impacto muy fuerte a nivel internacional, y eso apareció como la prueba, la evidencia incontestable de que había un fascismo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo desveló las diferencias enormes que separan el movimiento de Trump de los fascismos clásicos. Bueno, se habló de la insurrección y como insurrección fue muy folclórica. Y hablar de un tentativo de golpe de Estado me parece, digamos, bastante problemático. Estados Unidos tienen larga experiencia de golpes de estados, por supuesto, no dentro de sus fronteras, afuera, pero digamos, saben que es un golpe, un putsch y un golpe de Estado, y todos los que vivieron el golpe de Pinochet en Chile, el asalto a la Moncada en septiembre de 1973, o lo que estudiaron el levantamiento de Franco, digamos, del ejército en España en julio de 1936, no pueden considerar el asalto al Capitolio como un golpe de Estado. Fue un tentativo desesperado y extremo para invalidar el éxito de las elecciones, y eso muestra claramente que Trump desprecia totalmente y es dispuesto a una transgresión, a una violación de todas las normas básicas de las democracias, y de este punto de vista podemos perfectamente describirlo como un fascista, pero me parece difícil
de pintar a este acontecimiento como, digamos, un tentativo de golpe para establecer un régimen fascista en Estados Unidos. Trump tentó de invalidar las elecciones, pero no tenía un proyecto alternativo. No tenía el proyecto de establecer otro poder, un nuevo régimen. De este punto de vista, la comparación con los años entre guerras es muy reveladora. Hitler llega al poder en enero de 1933, cuando Hindenburg lo nombra chancellor, chancellor, ¿cómo se dice? Kansler, jefe del gobierno por medios legales, y en mayo de 1933 la República de Weimar no existe más. Digamos, en 3 meses destruyó la democracia. Todos los partidos de oposición estaban fuera de la ley. Hubo una campaña de represión después del incendio de Reichstag. Fue el estado de excepción que se volvió pronto en una dictadura fascista. Entonces, el caso de Trump fue elegido en 2016 y conoce una derrota 4 años después. Esa no es la dinámica del fascismo que conoció Europa en entonces, cierto, los acontecimientos del 6 de enero desvelaron la existencia de un fascismo en Estados Unidos como movimiento de masa, como movimiento nacional y como movimiento radical y armado. Es decir, milicias armadas que pueden y que ya mostraron todos sus rasgos peligrosos, enfrentamientos con Black Lives Matter, enfrentamientos muy violentos con antifascistas y antirracistas. Pero, digamos, hay que preguntarse también cuál es la naturaleza de este movimiento. Es decir, este movimiento no existía hace 4 años, se estructuró bajo el gobierno, la administración de Trump, pero, digamos, ¿cuáles son los rasgos? Este movimiento de masa hecho de milicias armadas no es la expresión de una crisis radical del monopolio del Estado de la violencia, como Max Weber define el Estado, lo que existió en Europa, en los países que fueron derrotados durante la Gran Guerra, una crisis del monopolio estatal de la violencia, como conoció Alemania al principio de en la década de los 20 y de los 30, Italia en la década de los 20 y otros países, Austria. No se trata de eso. No es la situación de Alemania e Italia, es la expresión mucho más de una cultura jurídica y política que domina en Estados Unidos y que considera la posesión de armas como un derecho individual y como una libertad constitucional. Y está vinculado a toda, bueno, por ejemplo, lo que Hayek consideraba como el rasgo de la superioridad de la common law con respecto al derecho constitucional europeo. Bueno, eso es otro problema. Pero, digamos, la emergencia de este movimiento fascista o neofascista, nacionalista radical y violento,
mucho más que una amenaza fascista global sobre Estados Unidos, desveló la crisis profunda del Partido Republicano, el partido que encabezaba Donald Trump. Es la crisis del GOP. Bueno, Trump pudo ganar las elecciones como candidato del Partido Republicano, es decir, una coalición en 2016 entre un sector del establishment, de las capas dominantes, de las clases dominantes, que siempre fueron bipartisan, una clase media bastante, ¿cómo se dice?, poderosa, favorable a reducciones fiscales, que siempre votó por los republicanos, un conservadurismo político, la defensa de los valores tradicionales, el fundamentalismo cristiano, y hay muchas analogías y similitudes con Brasil en este caso, y un conjunto de capas populares golpeadas por la desindustrialización y la crisis, empobrecidas, que fueron atraídas por esta política xenófoba de búsqueda de chivos expiatorios y que se orientaron hacia un voto de protestación. Como líder de esa coalición, Trump pudo ganar la elecciones. Como líder de un movimiento neofascista de suprematistas blancos y de racistas, no tiene ninguna chance de ganar las elecciones. Y el establishment, las capas dominantes en Estados Unidos nunca van a soportar Trump como líder de los suprematistas blancos y que ponen en discusión todo el equilibrio político, institucional del país y con cuál objetivo impedir a Joe Biden de tomar el poder. Eso es algo absolutamente impensable. Al límite, pudiéramos decir, sí, pueden, como hicieron en Europa, soportar a Trump, líder de un movimiento neofascista en contra de Alexandria Ocasio-Cortez, pero cierto, no, en contra de Joe Biden, que ofrece muchas garantías al establishment. Y entonces, como líder del Ku Klux Klan, Donald Trump no tiene muchas chances de ganar las elecciones. Y eso, digamos, una cosa que se sabe muy bien, después del 6 de enero, Twitter decidió de borrar la cuenta de Donald Trump, pero no es una decisión de Twitter. Eso es algo que decidió el Pentágono, y eso significa que también uno de los poderes fuertes de Estados Unidos, el poder militar, y esa es una diferencia, puede ser con Brasil, no soportó a Trump en este caso. Pero, digamos, haciendo esa comparación entre el trumpismo y el fascismo, yo creo que lo que ocurrió en Estados Unidos durante esos 4 años confirma el diagnóstico que yo hacía cuando decía, bueno, más que un nuevo fascismo, estamos enfrentados
a un postfascismo. Y postfascismo significa algo. Postfascismo es un concepto que implica una dimensión al mismo tiempo cronológica y política. Cronológica, es decir, el postfascismo es algo que aparece 70 años después del fascismo, o 80 años después del fascismo, y entonces en otro contexto histórico, y no puede ser la reproducción del pasado. Y postfascismo en el sentido también político. Es decir, es un fenómeno nuevo que describir como fascista es fácil o puede ser eficaz para organizar una manifestación, pero como diagnóstico y como, digamos, categoría analítica es muy problemático. Ninguno de esos movimientos, incluso Trump, se definía como fascista. En Europa, ninguno de los movimientos de las derechas radicales, por lo menos los movimientos que juegan un papel central en la escena política, no hablo de corrientes marginales o con pocas excepciones, digamos, ninguno de esos movimientos se define como fascista. En algunos países también hubo procesos, digamos, medidas legales cuando fueron pintados como fascistas. Entonces, el postfascismo es otra cosa que el fascismo, es algo que aparece y que toma rasgos nuevos y diferentes, y que busca una vía diferente. Y postfascismo porque se trata de un fenómeno transitorio que llega después del fascismo y que está evolucionando hacia un éxito que todavía no conocemos y que puede ser muy contradictorio. Que puede dirigirse a una transformación de esos movimientos como movimientos de derecha conservadora tradicional, también neoliberal en algunos casos. Hasta ahora no es la tendencia dominante, pero hoy Matteo Salvini es el líder de un movimiento que está en el gobierno, que es un gobierno neoliberal de coalición nacional. Bueno, no era su planteamiento hace poco tiempo. Entonces, una situación transitoria que puede evolucionar hacia una normalización en el marco de la derecha tradicional o hacia una radicalización de tipo fascista. Y es por eso que, digamos, yo hablo de postfascismo, es decir, no es más fascismo, pero al mismo tiempo no podemos analizarlo sin compararlos en permanencia con el fascismo clásico. Y de este punto de vista, esa comparación es necesaria para comprenderlos y definirlos, y es algo que indica que el cordón umbilical con el fascismo todavía no es totalmente cortado. Digamos, es otra cosa, pero no es algo que se pueda, digamos, completamente separar de la herencia del fascismo. Pero volvemos a las grandes diferencias que yo indicaba antes. Y intentaré de ser rápido. El fascismo clásico tenía una dimensión utópica muy fuerte. El fascismo clásico miraba hacia el futuro.
teorizaba la idea del hombre nuevo. Toda su iconografía, su propaganda insistía sobre este punto. Movilizaba a las masas para construir y para, digamos, estimular el imaginario colectivo. Estamos construyendo el futuro, estamos construyendo el fascismo como civilización del futuro, que será otra cosa que el capitalismo, que el liberalismo y que el comunismo. El Reich milenario, el modernismo fascista, el mito del eugenismo, la revolución fascista. Digamos, este fue el léxico del fascismo clásico. Hoy las derechas radicales no tienen esta dimensión utópica, son muy conservadoras. Plantean una defensa de las fronteras nacionales en contra de la mundialización, con muchas ambigüedades, porque ahora muchos de esos movimientos aceptan el euro en Europa, por ejemplo. Reivindican el proteccionismo en contra de la globalización económica, reivindican la defensa de los valores tradicionales en contra, que sé, del feminismo, de la cultura LGBT, reivindican la defensa de las comunidades nacionales en contra de la inmigración, la nación amenazada por la inmigración, la idea del le grand remplacement, se dice, es una fórmula muy popular en Francia, ¿no? Los inmigrantes defienden la identidad de la Europa cristiana o judío-cristiana en contra del Islam. Ese es el planteamiento de las nuevas derechas radicales, que no tiene nada de utópico. Es mucho más, digamos, cercano de lo que los historiadores definían como el culto pesimismo, o en inglés decían el cultural despair, el pesimismo cultural. El pesimismo cultural, teorizado por Fritz Stern como historiador, ¿no? Es decir, esta falta de dimensión utópica es una diferencia fundamental con respecto al fascismo. Y de este punto de vista yo creo que esta falta de dimensión utópica es perfectamente simétrica a una falta de dimensión utópica en la izquierda radical. Es decir, uno de los grandes problemas de la izquierda en el siglo XXI es esta incapacidad de proyectarse hacia el futuro, de inventar nuevas utopías como proyectos globales. Y entonces, la derecha radical, al mismo tiempo que la izquierda radical, están prisioneras de lo que yo llamo un régimen de historicidad y que algunos historiadores definieron como presentismo, es decir, un régimen de historicidad, una percepción y una representación de la temporalidad histórica en la cual el pasado y el futuro están comprimidos en el presente. El pasado como campo de experiencia, el futuro como horizonte de espera, que no existen más porque están comprimidos en el presente, digamos, el presente no es utópico. Bueno, una diferencia fundamental en la ideología, en la propaganda, también en la representación del mundo, en la cultura, en el sentido lo más largo de la palabra, entre las derechas postfascistas y el fascismo clásico, se ubica, de mi punto de vista, en una transición del antisemitismo a la islamofobia. El antisemitismo fue uno de los pilares del fascismo clásico.
La visión de los judíos como un elemento corruptor de las comunidades nacionales, y el antisemitismo que podía en sus formas las más radicales tomar un carácter redemptor, como dice Saul Friedlander, es decir, eliminar a los judíos es una manera de emancipar, de liberar, de redimir, rescatar la comunidad nacional, liberadas de los elementos corruptores. Bueno, todas las derechas fascistas fueron antisemitas, de una manera más o menos fuerte. El fascismo italiano también se volvió antisemita, no lo fue al principio, y incorporó el antisemitismo. En España el franquismo, un país en el cual no había judíos, fue muy fuertemente antisemita. Hoy el antisemitismo, no digo que desapareció, por supuesto no desapareció, pero está muy marginal en la cultura y en la propaganda de las derechas radicales. Muchos líderes y movimientos de las derechas radicales tienen muy buenas relaciones con el Estado de Israel. Y este es el caso de Trump, por supuesto. El mejor aliado de Netanyahu fue Trump. Es el caso de Salvini, de Orbán, de Marine Le Pen, etc., ¿no? Al revés, digamos, la islamofobia hoy es un elemento estructurante de la cultura, de la propaganda y de la política de las derechas radicales. Un rechazo radical del Islam, enemigo de los valores tradicionales, enemigo de la Europa judío-cristiana, obscurantista, es decir, y eso es, digamos, la islamofobia es una clave para comprender la modernización del discurso político de las derechas radicales, porque la islamofobia permite a las derechas radicales de pintarse, de describirse como defensora de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en contra del oscurantismo islámico, etc. Como defensor de la herencia, de la ilustración en contra del obscurantismo islámico. El Islam significa la inmigración, la invasión, y por supuesto el Islam significa el terrorismo islamista. Y hay esa conexión que hace la derecha radical en su propaganda entre la inmigración y el terrorismo, la corrupción de las identidades nacionales y el mito del judío bolchevismo, que fue tan fuerte en el fascismo radical, fue desplazado. El mito del, digamos, en este caso, por ejemplo, en Francia, del islamogauchismo, es decir, una pretendida alianza entre el terrorismo islámico y la izquierda radical, y de toda manera la figura del yihadista reemplazó la figura del bolchevique judío con el cosillo entre las... Bueno, este cambio, esta transición del antisemitismo a la islamofobia tiene sus premisas ideológicas y culturales y históricas, porque la islamofobia es una, digamos, renovación de un discurso que pertenece a la historia de los nacionalismos europeos y, digamos, el background de la fobia es el colonialismo y la herencia del colonialismo en nuestras sociedades. Se reproduce hoy una dicotomía que fue central en el proceso de construcción de los estados-naciones europeos y de los nacionalismos europeos en el siglo XIX. Había la dicotomía entre el ciudadano y el sujeto colonial.
En Francia, por ejemplo, le citoyen et l'indigène. No había, lo que dice Said, digamos, que no hay, el occidente no puede definirse sin proyectarse en contra de una alteridad negativa, que es la alteridad del mundo colonial, ¿no? Y la islamofobia hoy reformula y reestructura esta. Entonces, frente al... pero la islamofobia toma una dimensión que es muy conservadora, porque el colonialismo clásico fue un proyecto de colonización, fue un proyecto de conquista, un proyecto de expansión militar territorial, fue el imperialismo. Hoy la derecha radical tiene un planteamiento que es muy diferente, que no tiene nada de expansionista y de conquistador. Es muy defensor, una actitud muy defensiva, es un repliegue, una retirada, un repliegue nacional. Tenemos que defender nuestras fronteras en contra de la invasión, en contra de la inmigración, en contra de esta alteridad que hay que rechazar afuera. Entonces, para veces antisemitismo y islamofobia coexisten. Orban, por ejemplo, que dice, bueno, la globalización es dirigida por los banqueros judíos de Wall Street, pero el instrumento de la globalización es la invasión de los inmigrantes y refugiados, etc. Digamos, hay muchas formas, ¿no? Pero digamos que eso es... otro punto que me parece importante, pregunto a Daniel, ¿tengo 5 minutos más para... ¿puedo seguir en 5 minutos sí, más? puedes seguir. Sí, Okay. sí, claro. Bueno, otra diferencia con respecto entre fascismo y postfascismo es la relación con las clases trabajadoras, con las capas populares. No hablo de las capas populares, digamos, del proletariado en el sentido marxiano clásico de la palabra, es decir, las capas del trabajo asalariado. Pero, es decir, el proletariado en un sentido más largo. Hablo de la de la clase obrera industrial, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, de los trabajadores manuales, de las capas las más, ¿cómo decir?, oprimidas, explotadas del proletariado, y en general de las capas populares que tienen el nivel de educación lo más bajo. Bueno, hubo un cambio en la relación del fascismo, en la relación de las derechas radical con esas capas sociales. El fascismo clásico nunca logró conquistar una hegemonía, no sé cómo se dice, en el proletariado, en la clase obrera industrial. Nunca logró. En Italia no lo hizo, en Alemania no lo hizo, en otros países de Europa Central no lo hizo, en España no lo hizo. La base social del fascismo clásico no era las clases trabajadoras. Era la pequeña y media burguesía apobrecida, radicalizada, era capas de plebeyas radicalizadas, era una inteligencia
una inteligencia apobrecida, precarizada y radicalizada, y por supuesto un sector de las capas dominantes que quisieran aliarse con. Pero la clase obrera estaba organizada en lo que se llamaba el movimiento obrero, es decir, tenía una cultura, tenía valores, tenía formas de organización, prácticas de acción y de lucha que eran incompatibles con el fascismo. Hoy las nuevas derechas radicales buscaron un idioma común con esas capas trabajadoras. Y una frontera que históricamente existió entre las clases trabajadoras y la derecha radical cayó. Y hoy las derechas radicales pueden dialogar y puede ser reconocida como un interlocutor legítimo en esas capas sociales. Y eso se ve que en el norte de Francia, las regiones las más apobrecidas y desindustrializadas son regiones en las cuales el Rassemblement National, este movimiento postfascista, reemplazó el Partido Comunista y el Partido Socialista como partido hegemónico en las capas. En Italia, el primer partido en el norte industrializado de Italia es la Lega de Salvini. En Estados Unidos, el éxito de Trump en 2016 fue su capacidad de conquistar estados, el voto obrero en los estados de la dicha Rust Belt, de desindustrializados estados que tradicionalmente siempre votaron por el Partido Democrático. Entonces, por supuesto, la clase obrera a la cual se dirige es una clase obrera blanca, es una clase obrera también de jóvenes, pero es una clase obrera que puede ser ¿cómo se dice? Lograda por el discurso postfascista. No es una clase obrera de inmigrantes, no es una clase obrera los gays y las feministas no son partes de esta clase obrera a la cual se dirige la derecha radical. Pero digamos que es un discurso que puede ser eficaz. Digamos que esta constatación es también la constatación de una derrota de la izquierda. Significa el desarraigo, es decir, una tradición, una cultura, un conjunto de prácticas que se transmitieron de una generación a otra, no existen más, hubo un corte histórico. Y la subida de la derecha radical de este punto de vista es el resultado de 30 años de desaparición de los partidos comunistas como movimientos de masas en la clase obrera y de 30 años de transformación de la socialdemocracia en fuerza de gestión de las políticas neoliberales. Y entonces el posfascismo fue capaz de reintegrar, de reincorporar la clase obrera en su idea de comunidad nacional, esta nación étnica, comunidad étnica homogénea. Por supuesto, yo decía, una clase obrera blanca, prevalentemente de hombres, sin inmigrantes, sin gays, etc.
Y entonces los enemigos de la nación se hacen visibles, son los emigrantes, los negros, los musulmanes, los gays, las feministas, los ecologistas, etcétera, etcétera. Bueno, me detengo acá porque creo que ya hablé mucho. Hubiera otras consideraciones que hacer con respecto a las políticas de las capas dominantes, la cuestión pero la noción de populismo también, que es muchas veces utilizada para describir las nuevas derechas radicales, pero dejo esto por la discusión. Muchísimas gracias, Enzo. Fue una conferencia interesantísima, como nos tenés acostumbrados. Me parece que hay algo que no funciona en tu cámara. Espero que me estés escuchando. Hay una serie de elogios en el chat que pude ver. Hay alguien que está contento porque considera que fue una intervención muy optimista, necesaria en estos tiempos. Y hay algunas primeras preguntas. Y la persona que te dice optimista, además, si no me equivoco, es Jefferson, que fue miembro de la Comisión de la Verdad de Paraná, así que tiene un doble valor. Las primeras preguntas de Tiago Paciede. Cayó. No funciona el link de Enzo. ¿Estás tratando de resolverlo? ¿Volverá? Ok, bueno. Bueno, hago un poco de tiempo porque cayó el link de Enzo hasta que retorne. Bueno, comento algunas cosas porque en realidad, para los que no conocen el pensamiento de Enzo, buena parte de sus intervenciones tienen que ver con su obra tan prolífica. Él es un estudioso del fascismo clásico y ahora de las nuevas derechas. Tiene uno de los libros más importantes sobre el marxismo y la cuestión judía. Estuvo muy atento siempre a la cuestión judía y a la Shoah y a la transformación de la cuestión judía. En su último libro al respecto señala el corrimiento hacia de izquierda a derecha a lo largo del siglo XX del corazón de la tradición judía. Es un estudioso del tema colonial y en su libro La violencia nazi, una genealogía europea, él vincula la tradición la tradición del nazismo con sus orígenes también en la tradición colonialista. Estaba contando, Enzo, un poco de tu obra en un sentido más general, vinculándolo con tu conferencia. ¿Ahora me escuchás? Perdón. Ahora sí, pero por 5 minutos. Sí, lo sabemos, ¿no? Por eso yo estaba contando acerca de tus libros y vinculándolo con lo que planteaste en la conferencia. Decía al comenzar, no sé si me habías escuchado, porque hay varios elogios en el chat del YouTube. Es una manera rara de comunicarse esta. Elogian la conferencia y Jefferson, que si no me equivoco es un activo miembro de la Comisión Estadual de la Verdad de Paraná, se alegró en un momento de autooptimismo, diciendo que una persona tan destacada sea optimista, sobre todo en el momento de Brasil, lo llenó de esperanzas. Y ya hay algunas preguntas. Una pregunta de Tiago Paciede, una pregunta compuesta en realidad. Él pregunta si la noción de religión política de Gentile
y la noción de Norbert Elias de brutalización de la sociedad o de referido a Alemania, también se puede se puede llamar de otras maneras, pero me parece que nos entendemos de esa manera, si sirven también para analizar estas nuevas caras del fascismo, este post-fascismo que vos estás trabajando para pensar en nuestros días. Y mi amigo Marcos González dice que le gustaría que desarrollaras más ideas sobre el papel y la influencia del neoliberalismo en este post-fascismo, señalando que lo que vos planteabas como una posibilidad, la unión entre estas corrientes de nuevas derechas con el neoliberalismo, en realidad en América Latina ya es el presente, digamos. Bolsonaro es extremo conservadurismo, incapacidad total para las políticas pastorales, esto salta a la vista, y neoliberalismo. Y en Argentina hay corrientes que están creciendo ahora a la derecha del macrismo, siendo más conservadoras aún, y critican al macrismo por una especie de estatismo socialista, siendo un gobierno liberal. Entonces, un extremado liberalismo con un extremado conservadurismo, se llaman a sí mismos libertarios, pero tiene poco que ver con la tradición similar norteamericana. Bueno, dejo estas dos preguntas para romper el hielo y empezar el debate. Sí, entonces contesto ahora. Sí. Sí. Ok. Bueno, gracias por las preguntas que son interesantes. Entonces, la primera cuestión. El concepto de brutalización es un concepto clave en mis trabajos, por ejemplo, sobre mi libro sobre la Guerra Civil Europea. Utiliza mucho este concepto que fue elaborado por George Mosse en la década de los 70. Norbert Elias, con su idea del proceso de civilización y su interpretación del fascismo como descivilización, de mi punto de vista, Norbert Elias no entendió nada. Es decir, publica su libro en 1939, que es una total incomprensión de lo que está ocurriendo en Europa, y sus referencias, por ejemplo, a la guerra fascista italiana en Etiopía son, digamos, reveladoras de una ceguera muy fuerte. El concepto de brutalización de Mosse es fundamental para comprender el fascismo clásico. Es decir, la Gran Guerra fue un momento de brutalización de las sociedades europeas, y después de la Gran Guerra la política se hizo en Europa con las armas. En este sentido, yo decía, hubo una caída del monopolio estatal de la violencia y todos los partidos tenían su milicia, etcétera. Ahora, yo creo que la falta de una brutalización de la política en el mundo occidental hoy es una diferencia fundamental con respecto a los años entre guerras. Es decir, hay formas de violencia política, y Latinoamérica, por supuesto, no es un ejemplo bastante iluminante de eso, pero no hay nada que se pueda comparar a la brutalización de la política que ocurrió en los años entre guerras. La única comparación que se puede hacer de este punto de vista, yo creo, es con respecto al mundo árabe. Por ejemplo, si entendemos describir el yihadismo como nacionalismo sunita, no sé cómo se dice en español, el ISIS, el Estado Islámico. Sí, en este caso podemos hablar de un fascismo islámico en el mundo árabe, el fascismo, el islamismo radical
en Siria, en Irak, en Libia, en Yemen, en otros países del mundo árabe, es un nacionalismo radical que toma una dimensión religiosa y que es el producto de una brutalización de esas sociedades después de décadas de guerras y de destrucción de las sociedades civiles de esos países. Después de 1991, la primera guerra de Estados Unidos en contra de Irak, ¿no? Pero no es el caso de Estados Unidos, no es el caso de Brasil, no es el caso de Europa. Entonces, no creo que el concepto de brutalización pueda ser una clave para comprender la subida de estos movimientos. Otro elemento es que el fascismo clásico era un anticomunismo radical. Era la guerra en contra del bolchevismo y las nuevas derechas radicales surgen en un mundo en el cual el comunismo no existe más como amenaza, como sistema de poder, como movimiento mundial. Entonces, esa es la diferencia, creo. El neoliberalismo. La cuestión es fundamental porque las nuevas derechas radicales van a definir su futuro precisamente con respecto a su posicionamiento en frente del neoliberalismo. Hasta ahora, las derechas radicales se alimentaron de su oposición, por lo menos retórica y formal, al neoliberalismo. Una de las claves para comprender el éxito de esos movimientos en las capas populares es su rechazo de la mundialización, de la globalización, su mito de la vuelta, respliegue en las fronteras nacionales, la defensa de los valores nacionales, y eso es la antítesis del neoliberalismo como sistema global. Y la defensa de los valores tradicionales, yo llamaba el pesimismo cultural, es también antinómica con el neoliberalismo como modelo antropológico, porque en la idea de regeneración de una comunidad nacional hay también la idea de comunidad, una comunidad que es definida de una manera, bueno, xenófoba, racista, etnocéntrica, pero es una comunidad, solidaridad dentro de la comunidad. Y la comunidad, para protegerse tiene que luchar en contra de todas las amenazas y agresiones. Pero el modelo antropológico del neoliberalismo es un modelo global, es decir, el individualismo de competición es un modelo que tiene su validez por América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y todo el mundo. Entonces, hasta ahora, las derechas radicales se opusieron al neoliberalismo. Y, y ahora el test es eso. Y también Trump, que hizo, ¿no? Fue proteccionismo, el muro a las fronteras con México, el Muslim ban, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que esos movimientos ingresan al gobierno, bueno, tienen que cambiar su actitud con respecto al neoliberalismo. Y se ve en Italia, la Lega, que está en el gobierno Draghi, no es más un movimiento, digamos, se normaliza como partido de derecha que puede practicar de políticas neoliberales. Esa es la contradicción y Marine Le Pen ahora se opone al neoliberalismo y a las políticas de la Unión Europea. Si es elegida, vamos a ver lo que va a hacer.
Y entonces es una cuestión, hay corrientes de la derecha radical que son claramente neoliberales, como Vox en España, pero no es esa la dinámica del conjunto de las derechas radicales. Y bueno, también el caso de Brasil, que bueno, no voy a explicar a los, a los auditores lo que ocurre, conocen mucho mejor que yo la situación, pero la fórmula que se decía, ¿no? Das boys, balas y Biblia, ¿no? Esa coalición de la propiedad de los terratenientes, del ejército y del fundamentalismo cristiano. Bueno, esa es una coalición poderosa. No estoy seguro que tenga la fuerza que sea suficiente para ganar las elecciones. Fue necesario otro elemento que fue digamos, un transfer de protestación en contra del neoliberalismo de la izquierda a la extrema derecha. Y no estoy seguro que este transfer va a producirse otra vez el año próximo. Entonces, eso es el gran problema de las derechas radicales, que pueden desarrollarse en la medida de que se contraponen al neoliberalismo, pero como no tienen un programa alternativo no son una alternativa al neoliberalismo, una vez que toman responsabilidades de gobierno, no aparecen más como fuerzas alternativas. Y entonces esa es la cuestión. Hago dos preguntas difíciles más y te doy poco tiempo para que lo contestes, una misión imposible. Una es, bueno, en la discusión sobre el fascismo clásico, sobre la familia fascista clásica, siempre la idea era, existe un fascismo, son casos nacionales, son experiencias diferenciadas. En este caso de los neofascismos, digamos de Occidente, de Europa, de América, de Occidente y de extremo Occidente. Dirías que es cierto que hay no sé, como un intento de Steve Bannon en su momento de activar a distintos grupos, o que en la Unión Europea confluyen en el Parlamento Europeo en bloques en común estas corrientes. Así que evidentemente se representan políticamente como parte de una misma familia. Pero vos dirías que priman los elementos en común, pensándolo en términos occidentales, o habría que ver también diferencias, aquello que más allá de la diferencia idiosincrática, no sé, de Estados Unidos y las personas armadas protestando, cosa que no ocurre en Europa, pero como concepción del mundo, como raíces de la acción y demás, dirías que primaría lo común o encontrarías diferencias significativas. Y la otra pregunta es, postfascismo, los europeos en particular, ¿de qué manera se vinculan en lo memorial y en lo retórico con aquellos fascismos? Con el fascismo italiano, con el nazismo, con los fascismos de Europa del Este, con el franquismo, etc. Sí. Bueno, hay todo un debate historiográfico que es muy interesante, muy largo, con distintos planteamientos, ¿no? Sobre el fascismo genérico, el fascismo como fenómeno históricamente ubicado y limitado, o el fascismo como fenómeno transnacional, o como dice nuestro amigo Federico Finkelstein, como el fascismo transatlántico. Bueno, hay diferentes maneras de definir el fascismo. Hay
hay los que, por ejemplo, en España dicen que el franquismo no es fascismo, es otra cosa. Y bueno, es un debate muy abierto, muy largo. Y yo creo que si aceptamos la definición que yo recordaba al principio de mi ponencia, el fascismo como una idea de regeneración de la nación entendida como comunidad étnicamente homogénea o como comunidad casi racial, en este caso se puede hablar de un fascismo global, porque este fenómeno se encuentra en continentes diferentes, en países que tienen historias muy distintas y tradiciones políticas muy diferentes. Entonces, mi problema no es, digamos, una preocupación de historiador que dice, no, el fascismo es mi campo de estudio y lo que ocurre hoy es otra cosa, que no me hablen de... pero, digamos, una vez que hacemos esta constatación, hay también que constatar que ninguno de esos movimientos se define como fascista. Y, y esa es la retórica, digamos, la pregunta es vinculada también a las retóricas de las derechas radicales, es una retórica muy distinta de la retórica fascista clásica. Bueno, porque es una, digamos, es un léxico que es diferente, las afinidades son más fuertes con el conservadurismo clásico, como yo decía, que con respecto al léxico del fascismo clásico, que era muy apocalíptico, muy radical y muy revolucionario. El concepto de revolución fascista, por ejemplo, no es un concepto que aparece en esos nuevos movimientos. Esos pertenecen a, digamos, es un problema Eso semántico. me dicen que hay problemas ¿Perdón? con YouTube, me dicen que hay problemas con YouTube, No pero sé. no sé si es un problema, no sé si me escuchás, Ricardo. Ah, está grabando, sí, Bueno, continuemos la ok. charla porque de todas maneras esto queda grabado. No, yo decía que si hablamos de Europa, por ejemplo, la gran mayoría de esos movimientos acepta una retórica política que es la retórica de todo el espectro político. Te hablan de derechos humanos, te hablan de instituciones representativas, te hablan de democracia liberal, te hablan, digamos, se homologaron a los códigos de la comunicación política. Y eso es también digamos, son movimientos, no hay más el líder carismático que necesita establecer un contacto casi físico con la muchedumbre, con las masas. Hoy es digamos, la retórica tiene otros medios de comunicación que son los medios, que son la Redes. televisión, las redes, etcétera. Y entonces, y para ingresar y utilizar esos medios, hay que utilizar el lenguaje, un léxico que es lo que domina el mundo global de hoy. Entonces, no es el lenguaje, esa es digamos, mi impresión, pero al mismo tiempo yo no tengo la capacidad de decir si lo que ocurre en India y en las Filipinas es más similar digamos, las derechas radicales de Europa o de América Latina o del fascismo clásico, porque no tengo los instrumentos para desarrollar esas análisis.
Sí, en realidad mi pregunta sobre la retórica y la memoria refería a la manera en que estos grupos, que son muy distintos, pero pensando en los franceses en relación al pasado de Vichy o al pasado de la acción francesa y demás, los italianos en relación al fascismo y los alemanes en relación al nazismo, si de alguna manera lo incorporan en su retórica. Vox en España no hablan del franquismo abiertamente, todos sus adversarios políticos le dicen, ustedes son franquistas, todos lo sabemos, pero ellos no lo asumen. No sé si en otros casos hay una asunción, alguna relativización en todo caso, sino una asunción plena de aquello, una normalización de esos pasados. Sí. No, gracias por la... No, no había entendido. No, creo que en este caso hay que distinguir los diferentes países. Por ejemplo, en Italia no hay una reivindicación del pasado fascista o de la figura de Mussolini, por ejemplo. Tampoco en la corriente la más radical, que es Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, que es a la derecha de Salvini, ¿no? Y que es un movimiento que claramente llega del fascismo, eso es digamos, sus ancestros, pero, digamos, no reivindica el fascismo como tradición y como proyecto, no se dicen fascistas. Pero en Italia el fascismo en las últimas décadas se banalizó. Es decir, reconocer el fascismo como algo que pertenece al código genético de la nación moderna es algo normal. Es decir, hubo un proceso de normalización memorial del fascismo que se estableció en las últimas 3 décadas. Y eso es un elemento fundamental que explica la legitimación de la derecha radical en el campo político. Y el hecho de que un líder del Partido Democrático habla con un líder de la derecha radical como dos, partners políticos, ¿no? Se reconocen. Se reconocen, se tutean. El caso de Alemania es diferente, porque en Alemania digamos, el rechazo del nacionalsocialismo como, en este caso, código genético de la democracia alemana de la posguerra es un elemento fundamental. Y entonces, Alternative für Deutschland no reivindica el pasado nazi para nada. Y uno de los líderes, de los ideólogos en Alemania, Alternative für Deutschland, tiene algunos ideólogos, o tenía, como Rolf Peter Zifferle, era un ideólogo de la revolución conservadora y ha escrito también libros interesantes sobre la historia de la revolución conservadora, y antes de suicidarse publicó un panfleto que se intitulaba Finis Germaniae, que era una especie de lamentación sobre la decadencia, el declino, Alemania que ha perdido sus tradiciones, sus valores y su cultura. Otro motivo conservador, tradicional, claro. Bueno, y nadie reivindica la herencia del nacionalsocialismo, nadie se dice antisemita, por ejemplo. Por supuesto, hay antisemitas en Alternative für Deutschland, no hay duda sobre eso, como hay antisemitas en el Rassemblement National, pero, digamos, no es la retórica o el discurso de esos movimientos. Bueno, a ver si se recuperó YouTube. Sí, ahí Marcos González dice que para Bolsonaro la dictadura militar brasileña entre el 64 y 85 fue la edad de oro de Brasil, reclama un torturador como héroe nacional. Es cierto que en el caso
de Brasil y en ciertos casos argentinos hay una recuperación muy fuerte de las últimas dictaduras, y me parece que eso es diferencial. Creo que esta etapa de las derechas permite ampliar el campo de lo decible para estos grupos y de lo audible. Digamos. Bolsonaro muchas veces dijo lo mismo, solo que ahora es presidente de Brasil. Y en el caso argentino se multiplican voces que antes eran completamente subterráneas. Me parece que es una diferencia con Europa bastante significativa. No hay duda sobre eso, es una diferencia. Mi pregunta es, bueno, ¿es eso que explica el éxito de Bolsonaro? No estoy seguro si es la clave para digamos... Claro, es una buena pregunta. En Argentina me parece que la discusión sobre la dictadura es un arma política casi directa. Cuando se habla sobre dictadura se está también discutiendo de política del presente. No tengo tan claro si en Brasil tiene esa eficacia política tan inmediata. Bueno, eso nos pasamos un poquito en el tiempo, pero creo que valió la pena. Te vuelvo a agradecer, Enzo, por la presencia. Hace mucho no nos veíamos. Y bueno, y agradezco a los organizadores de las jornadas por esta posibilidad de presentar y acompañar a Enzo, y agradezco a todos las personas que están mirando y las que mirarán esto una vez que esté grabado. Fue un coloquio muy importante, muy valiente para este momento de Brasil, coloquio internacional sobre derechos humanos y políticas de memoria. Me queda cerrarlo, agradecer y esperar que el año que viene haya una nueva edición, ojalá que en vivo, con algunas caipirinhas y un churrasco de por medio. Todo será mucho más humano que mediado por estas pantallas. Así que muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver pronto en persona.